Buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio a este segundo seminario del ciclo de seminario en el marco del proyecto de fomento a la vinculación internacional FOVI de ANID, en el que participan la Universidad de los Lagos, Universidad de Talca, la Universidad de Zaragoza, España, Nebraska, Estados Unidos, Flinders, Australia, ejecutado por la Universidad San Sebastián. En esta oportunidad expondrá la doctora Tatiana Selume, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales e investigadora asociada del Centro de Economía para el Desarrollo Sostenible CEDES, Universidad San Sebastián, Santiago. Doctora Tatiana, tiene la palabra. Sí, hola, muy buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, estamos aquí en este proyecto FOBI en que Lisandro es el investigador principal, yo soy la coinvestigadora de este proyecto y en esta ocasión estamos dando estos seminarios muy interesantes y me ha tocado a mí dar el de Pilares a la Reforma al Código de Aguas. Así que voy a comenzar. Déjenme bajar esto acá. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? No, yo no veo. Ahí. Ya. Bueno, primero comentarles que esta reforma al Código de Aguas ha sido bastante profunda y sustancial. Bien. Y vamos a ver cómo a través de modificar el contenido de los derechos de aprovechamiento, su contenido, su objetivo, ¿cierto? Se ha pretendido cambiar la afectación pública de las aguas. Entonces, dándole una mayor o menor extensión al derecho y dándole una mayor o menor intensidad a la intervención administrativa, se afecta, en definitiva, el motivo por el cual las aguas son públicas o por qué las aguas están sometidas a un régimen público. Doctora ¿Bien? Tatiana, disculpe ¿Sí? que le interrumpa, parece que nos está compartiendo aún su pantalla. ¿Podría intentarlo de nuevo, por favor? A ver. Y ahí, Ahí parece que sí. Sí, ya, ahí sí. perfecto. Ah, Muchas ya, gracias. perfecto. Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver cómo se ha producido esta transformación, en definitiva, por medio de cambiar, ¿cierto?, la configuración del derecho al aprovechamiento de aguas. Tenemos que saber que el Código de Aguas del año 1981, ¿cierto?, tenía por objetivo que los usos, o sea, que los derechos de aprovechamiento se reasignaran a su uso de mayor valor, ¿ya? Y por eso se creó un derecho que no indefinido en el tiempo, que no tenía normas de protección ambiental, en que no había priorización para el consumo humano, que primaba la libre transferibilidad, en que el derecho era totalmente extractivo, no había sanción por su no uso efectivo, un derecho a su vez separado de la tierra. Quiero mover esto porque espérame un momento. Ay, no puedo mover una cosa. Bueno, da lo mismo. Era un derecho separado de la tierra y no había cobro, ¿cierto? O sea, no se generaba, ¿cierto? Un pago por la tenencia de este derecho. Hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Bien, pero a través de la función social de la propiedad y la protección del núcleo esencial, que es el límite para las modificaciones, se ha contemplado, ¿cierto?, un mecanismo para efectos de poder modificar el derecho a aprovechamiento de aguas, ¿ya? Y así pasamos a un nuevo derecho de agua, en que hoy día lo podemos sustentar en estos 5 pilares esenciales. Primero, la priorización del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. En segundo lugar, la protección de los usos ecosistémicos, también las normas sobre integridad entre tierra y agua en territorios indígenas, la limitación al ejercicio del derecho a aprovechamiento y los límites y su regulación administrativa, especialmente lo que tiene que ver con regularizaciones y determinaciones. ¿Bien? Bien, esto se da en relación a dos normas, la Ley 21.435 del 2022 y la Ley 21.586 del año 23. Bien,
¿Qué es lo que marcan estas normas? Esencialmente la 21.435, en que a partir de la reforma, ¿cierto? Los derechos de aprovechamiento se otorgarán en función del interés público. ¿Qué es el interés público? Son las acciones que ejecute la autoridad para el resguardo del consumo humano, la preservación ecosistémica, la disponibilidad, la sustentabilidad y todas aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. O sea, aquí encontramos, ¿cierto?, lo que es la seguridad hídrica, o sea, se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Un concepto bastante, digamos, interesante sobre seguridad hídrica, ¿ya? Bien, en cuanto a la priorización del uso del agua para el consumo humano es uno de los pilares esenciales. ¿Por qué? Porque se reconoce un derecho humano, en definitiva, en el texto legal, que es que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que tiene que ser garantizado por el Estado. Y siempre va a prevalecer el uso para el consumo humano, el uso doméstico, subsistencia y el saneamiento, tanto cuando se otorguen derechos como cuando se limite su ejercicio. Bien. ¿Cuáles son las principales herramientas para priorizar el consumo humano? La exención del remate para aquellas solicitudes hechas para consumo humano. O sea, antiguamente nosotros pensemos que si habían 2 o más solicitudes sobre las mismas aguas en un mismo periodo de tiempo, entonces se iba a un remate esas solicitudes y aquel que pagara más por las aguas se iba a quedar con el derecho. Hoy día se exime de este remate a las solicitudes hechas para consumo humano y saneamiento y en el punto 2, ¿cierto?, se constituye directamente el derecho de aprovechamiento. Asimismo, se protegen los servicios sanitarios rurales, ya los que tendrán una autorización transitoria cuando su solicitud se refiere a menos de 12 litros por segundo para efectos de abastecer a la población rural. También se reconocen nuevos derechos por el solo Ministerio de la Ley, por ejemplo, el derecho para sacar agua sobre vertientes superficiales cuando no hay una PR o no hay una concesión sanitaria de por medio, yo puedo sacar aguas superficiales, no solamente cavar un pozo para agua subterránea. También se reconoce la posibilidad de la DGA de otorgar derechos contra disponibilidad, es decir, cuando ya está cerrado un acuífero, se puede otorgar un derecho, aun cuando ya no queden más derechos disponibles, prorrateando los otros a efectos de otorgar un derecho para consumo humano. Y se reconocen también derechos de aprovechamiento para consumo humano sobre aguas reservadas, es decir, la DGA va a poder reservar aguas disponibles para efectos de otorgar derechos para el consumo humano y el saneamiento. Estas son las principales herramientas para priorizar el consumo humano en la Constitución. Bien, pero también decíamos que en la reducción del ejercicio temporal de los derechos y en la redistribución, ¿cierto?, se reconoce esta priorización. Y el principio general lo encontramos en el artículo 5 bis, que dispone que la DGA se sujetará a la priorización de esta función de subsistencia cuando se disponga la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, ¿ya? Y esta redistribución es tanto en fuentes superficiales como subterráneas en épocas de sequía. Bien, luego tenemos no vamos a entrar en esas normas porque son muy amplias, pero tenemos la protección ecosistémica de las aguas. Bien, y aquí encontramos un principio rector en que la autoridad debe velar por la armonía y el equilibrio entre la preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. En conservación encontramos que hay normas para asegurar, o sea, hay reservas para asegurar el ejercicio de la función de preservación. O sea, el Estado, la DGA, podrá reservar aguas disponibles para dejarlas correr. Bien, hay nuevas normas sobre exploraciones y explotaciones y sitios protegidos, en que hay prohibición de otorgar ciertos derechos de aprovechamiento. Bien, por ejemplo, en todas las áreas que son áreas que alimenten acuíferos que alimenten, perdón, digo, vegas, bofedales y pajonales que vaya desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, ¿bien? Y todas aquellas zonas que el Ministerio de Medio Ambiente haya declarado como zonas degradadas o ecosistemas amenazados o sitios prioritarios.
Allí no se podrán otorgar derechos de aprovechamiento. Asimismo, se reconoce un caudal ecológico, digamos, sobre derechos ya constituidos, ¿ya? O sea, lo que se ha denominado el caudal ecológico retroactivo, especialmente en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, en humedales de importancia internacional, los sitios Ramsar, en los sitios prioritarios, ¿cierto? Y también cuando hayan traslados de derecho de aprovechamiento o cuando se ejecuten obras mayores. Se reconoce asimismo un derecho no extractivo de las aguas. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el Código del 81 todos los derechos eran extractivos? Bueno, a partir del año 2005 se implementa, ¿cierto?, la patente por no uso de las aguas y en virtud de ella, ¿cierto?, todos aquellos derechos que no tuviesen obras suficientes y aptas para captar las aguas y restituirlas en su caso quedaban afectas al pago de una patente. Entonces, esta ley nueva reconoce la posibilidad de que haya derechos no extractivos, ¿ya? Y asimismo, en el sur de Chile se protegen las turberas prohibiendo que éstas se drenen. ¿Bien? En sustentabilidad. En sustentabilidad, si, por ejemplo, tenemos la afectación de un acuífero, bien, se podrá prorratear su uso cuando se afecte la sustentabilidad. Pero si esta afectación de la sustentabilidad persiste, incluso la Dirección General de Aguas va a poder suspender el ejercicio del derecho por esta grave afectación del acuífero o de la fuente superficial, especialmente si hay cambios de uso. ¿Bien? Bien, integridad, tierra y aguas como tercer pilar. En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y va a proteger las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas. Todo lo anterior de acuerdo a los tratados y a las leyes o sea, a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Bien, entonces lo que nosotros sabemos es que no tenemos una definición constitucional, ¿cierto?, de territorio indígena, pero sí tenemos el bloque de constitucionalidad, el quinto inciso segundo, y el convenio 169 de la OIT, ¿cierto?, que ya se encuentra ratificado y vigente en Chile. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta norma? En que se debe respetar la relación que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras que ocupan o de alguna manera. Entonces, no son solamente tierras ocupadas o poseídas conforme a los cánones tradicionales del derecho civil, sino que la ocupación que ellos tienen de acuerdo a sus costumbres. Bien, y se protege esta integridad. Bien, entonces, lo que el Código de Agua protege es la naturaleza que le da vida a los pueblos indígenas, en que hay una relación identitaria que une a los pueblos indígenas con sus territorios y sus aguas. ¿Bien? Bien, y ya nos vamos acercando a las limitaciones propiamente tal al ejercicio del derecho a aprovechamiento. Aquí encontramos que hay reglas sobre temporalidad, sobre uso efectivo, que se sanciona con la extinción del derecho, y la obligación de inscripción en el registro de propiedad de aguas o pena su caducidad. En primer lugar, la caducidad. La caducidad de los derechos se aplica a todos aquellos derechos que hayan sido constituidos, ¿cierto? Y que no se hayan inscrito en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces al 6 de abril del año 2025. ¿Bien? Entonces, ¿qué encontramos? En segundo lugar, los derechos temporales. A partir de la vigencia de la reforma, todos los nuevos derechos que se constituyan serán temporales con una duración de 30 años. ¿Bien? Que a toda esta es prorrogable sucesivamente por periodos idénticos, siempre y cuando no se esté afectando la fuente o la persona, ¿cierto?, no esté dando un uso efectivo del recurso. El uso efectivo, la regla general es que los derechos se van a extinguir si su titular no hace un uso efectivo de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene obras suficientes y aptas para la efectiva utilización del derecho, que permitan su captación, su alumbramiento y su restitución en caso de los derechos no consuntivos. Bien, los plazos son 10 años, 5 años para los derechos consuntivos, 10 años
para los derechos no consultivos desde que se los incluya por primera vez en el listado de patentes. Ya hay causales de suspensión, ya hay causales, ¿cierto?, que permiten suspender este plazo de extinción. Bien. Por último, tenemos las regularizaciones y las determinaciones y perfeccionamientos. Bien, los procedimientos de regularización y de determinación de derechos de los predios provenientes de los predios expropiados por la CORA se van a hacer en la DGA. Ya no se van a llevar a cabo regularizaciones del segundo transitorio ante tribunales ordinarios de justicia, ni determinaciones de derechos de aprovechamiento de predios expropiados por la CORA ante el SAC. Bien, entonces la presentación se debe realizar ante la DGA. Bien, y por último tenemos los perfeccionamientos del derecho a aprovechamiento. Entonces, toda solicitud destinada a perfeccionar o completar los elementos o características esenciales de un derecho a aprovechamiento de aguas también se va a llevar a cabo administrativamente, a través de un procedimiento administrativo que se va a tramitar en conformidad a las reglas del Código de Aguas ante la DGA. ¿Bien? Y bueno, eso es en síntesis, las nuevas reformas incorporadas al Código de Aguas. Bien, si los derechos no se registran en el catastro público de aguas, se le va a aplicar una multa que va entre 51 y 100 UTM. ¿Ya? Si hay autodenuncia, permite bajar esta multa en un 50%. ¿Cuál es el plazo por no registrar en el catastro público de agua? Hasta el 6 de abril del 2025. Y por último, si el derecho a aprovechamiento no se registra en el catastro público de aguas y no se nota marginalmente en la inscripción de dominio, ese derecho no podrá transferirse. ¿Bien? Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos apreciar? Es que ha habido un cambio, ¿cierto?, en las razones por las cuales las aguas son públicas. Hoy día tenemos que el interés público, que se traduce en la intensificación de este carácter público de las aguas, nos lleva a entender de que tenemos 5 pilares distintos, que son la priorización, la protección, la integridad, tierra y agua, en el caso de los territorios indígenas, las limitaciones a los derechos y los procedimientos administrativos. ¿Bien? Entonces nos damos cuenta que tenemos mayores atribuciones de la Dirección General de Aguas para intervenir en la gestión del recurso hídrico para priorizar esencialmente el consumo humano, proteger la preservación ecosistémica y resguardar la unidad tierra y agua. Y los derechos están sometidos en su ejercicio a nuevas limitaciones, como es el uso efectivo y la obligación de inscribir, ya que como veíamos, ¿cierto?, la obligación de inscribir lleva a la caducidad y el no uso efectivo, o sea, no tener obras, lleva a la extinción. Entonces ha habido cambios en la publicación. En el año 81, lo que se pretendía era que los derechos de aprovechamiento se asignaran y reasignaran a su uso de mayor valor, y hoy día ya con la reforma del año 22, ¿cierto?, lo que estamos potenciando es la priorización del uso del agua para el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la unidad tierra y agua en los territorios indígenas y una mayor intervención administrativa. Bien, eso es en suma lo que es la reforma al Código de Agua. Muchas gracias y quedo a su disposición para nuevas preguntas. Muchas gracias, doctora Tatiana. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Si es que alguno de los participantes tiene cualquier duda, puede cliquear el botón participar y les vamos a dar acceso al micrófono. Les damos unos segundos para decir. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? Sí. Vamos a dar acceso. Felipe. Felipe, puedes hablar.
Felipe, ¿nos escuchas? Yo- Sí, está activado tu micrófono, puedes hablar. Sí, se escucha, lo que pasa es que tenía otro micrófono activado. ¿Se escucha bien? Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Ya. Hola, bueno, gracias por la presentación. Eh, la verdad, yo vengo desde la parte más ambiental y ecológica y tengo como la duda Ujú, sobre el tema del caudal ecológico y todo, y los cálculos más bien particulares al respecto. Porque una de las cosas que estoy revisando en mi tesis, que estoy realizando con Lisandro, es que el ujú, código de agua se aplica de manera uniforme a todo el territorio, sin sí. considerar los distintos ambientes que componen el territorio. Entonces, en el Ujú. fondo, ¿qué instrumentos legales se van a aplicar dentro de los que mencionaste? O no sé si los conocen o si es que van a ser evaluados después, considerando esta variabilidad ecosistémica, digamos. O Bueno, nuevamente se va a aplicar como una fórmula general. no, se aplica como el caudal ecológico es una regla hidrológica en definitiva, que lo que propende es que se mantenga un cierto caudal o un cierto caudal en el río para que esa fuente, ¿cierto? Porque acuérdate que solamente sobre fuentes superficiales se mantenga con vida. Entonces, un cálculo hidrológico. Lo que pasa con la reforma, lo que cambia es que antes tú no podías, solamente se podía aplicar un caudal ecológico a partir de los nuevos derechos que se otorgaban, que iba hasta un 20% del caudal medio anual y en casos excepcionales, determinados por el presidente de la República, hasta un 40% del caudal medio anual. Y eso cambia y se dice se va a poder aplicar a derechos ya constituidos, pero solamente en aquellas áreas protegidas, en sitios Ramsar, ¿cierto? O cuando se trate, por ejemplo, de un traslado. Esto es cuando tú quieras cambiar un derecho a aprovechamiento en un punto, llevarlo a otro punto, en ese caso, se estima que como se estaría constituyendo un nuevo punto de captación, sería un nuevo derecho y por eso le puedes aplicar el caudal ecológico. Pero este caudal ecológico no tiene que ver, ¿cierto?, con la diversificación ecosistémica del territorio. No está pensado en eso, está pensado como una simple medida hidrológica de protección a la fuente. No sé si con eso te aclare la idea. Sí, 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 no, gracias. Era para entender un poco la fórmula de cálculo, ¿no? Claro, sí, es un 20% el caudal medio anual y hasta un 40% en casos excepcionales. Ya, perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna persona tiene alguna otra consulta para la doctora Tatiana? Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Tatiana, gracias por Dime. la presentación. Muy interesante. ¿Cómo nosotros, bueno, uno de los análisis que hicimos, encontramos que, por ejemplo, cuando hay decretos de escasez, Sí, el precio del derecho de agua baja. Cuando hay sí, decretos eso de es muy escasez, importante. me imagino que sí, pues contraintuitivo, pero después, bueno, averiguando y todo, encontramos que parece que se relajan algunas condiciones para las transferencias o hay un mayor caudal disponible. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Sabes algo de eso o no? Sí. Bueno, el 314 es una norma que fue súper modificada con la reforma al Código de Agua. ¿Por qué? Porque antes, bueno, es que sí tienes razón en tu planteamiento, porque mira, antes la situación para que hubiese sequía eran distintas a las que tienen que haber hoy para que haya extrema sequía o severa sequía, como dice el código en el 314. Entonces, los requisitos para que haya severa sequía son mucho más exigentes que los que habían antes del 2022. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? Entonces, cuando hay severa sequía, ¿cierto? La DGA dicta un decreto de escasez hídrica. Y ese decreto de escasez hídrica obliga a que las organizaciones de usuarios que estén en esa zona se pongan de acuerdo para efectos de cómo redistribuir las aguas, ¿ya? Y tienen que presentarle a la DGA un acuerdo de redistribución, el cual tiene que ser visado por la DGA.
Pero a diferencia de lo que ocurría antes de la reforma, es que hoy día la regla que está en la resolución 1104 de la DGA del 2022 es que tienes que priorizar el uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. Y además la resolución te dice que tienes que proteger los usos ecosistémicos del agua a partir del 5º bis, inciso 2. Entonces, se da una nueva situación en que a lo mejor las aguas para consumo humano hayan tenido ese efecto económico, porque tú lo que estás haciendo en definitiva es darle una priorización en contra de los demás usos. O sea, si hay un uso de un agricultor o de un minero, de otro, ese uso tiene que quedar postergado frente al uso para el consumo humano y el saneamiento. ¿Ya? Claro, nuestro análisis es anterior al 2022, entonces tiene sentido Ya. si es que se Claro, relajó, porque o sea, si es que cambió la norma de escasez en el fondo, o sea, de sequía. claro, cambió esencialmente. Y además, tú no tienes que, si la redistribución se hace y tú perjudicas disponibilidades existentes, pero esa redistribución se hace por priorizar el uso del agua para el consumo humano, tú no tienes que indemnizar a los demás usuarios, ¿ya? Entonces ahí se genera un tema económico que yo creo que es bien interesante de analizar. Bien, porque le estás dando una preferencia también a un uso económico, como es el uso sanitario de las aguas, ya sin entrar a hablar de los APR, pero que también es un uso cierto económico del agua frente a otros usos, y aquí tú le estás diciendo, mire, ¿sabe qué? Si el agricultor debe ceder sus aguas para priorizar el consumo humano, usted no tiene que, el Estado fisco no tiene que indemnizarlo. Ya, en eso se modificó la regla del 314, digamos, de los decretos de escasez hídrica. Súper. Gracias, Tatiana. Tenemos Dime. una consulta más de Marcela. Ujú. Marcela, ¿puedes hablar? Tienes que desilenciar tu micrófono, pero está habilitada ya. Ahí sí. Hola, Ahí Tatiana, sí. mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, precisamente yo represento a los agricultores Ujú, y en esta redistribución que tú acabas de señalar, fuiste bien clara que ujú. no habrían indemnizaciones, pero en ninguna parte se señala el tema de la seguridad alimentaria. ¿Eso no está Claro. contemplado? No, no Simplemente está es algo contemplado. que no se considera. O sea, y Es algo además que no se considera. desde tu punto de vista, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo creo que es súper complejo entrar a priorizar uso. O sea, si tú Claro. piensas, la lógica del código del 81 no priorizaba ningún uso, ¿ya? Ujú. Y se daban absurdos, o sea, que tú podías tener en un lugar, como se dio, por ejemplo, no quiero poner el caso típico emblemático de Petorca, pero sí el caso de Petorca, ¿cierto? En que tiene paltas por todos lados y no tiene consumo humano. Entonces, lo que se quiere es dar una sola priorización y que esa priorización sea el agua mínima, la existencial, la de subsistencia. Por eso está definido luego lo que es el uso doméstico de subsistencia, que incluye, ¿cierto?, la posibilidad de que tú tengas tu propia chacra para tu subsistencia. Entonces, allí se incluye un elemento, digamos, de lo que es la mínimo de lo que es la seguridad alimentaria, pero no se quiso darle una prioridad al, a la agricultura porque estarías priorizando un uso económico por sobre otros usos. Entonces te va ahí, te diría el minero, pero bueno, la minería, el sueldo de Chile, ¿por qué no se prioriza la minería también? Se también presenta esa colisión de usos. Entonces lo único que se quiso priorizar fue el uso de subsistencia. Ni siquiera los usos ecosistémicos están priorizados, están simplemente protegidos, pero no están priorizados. Es decir, dentro de esta priorización, mi pregunta iba no a los empresarios agrícolas, sino, por ejemplo, a la agricultura familiar campesina, que es de subsistencia. Es decir, en ese segmento está dentro de esta priorización. Claro, como uso de subsistencia te cabe, sí. Y hasta Como, ese límite, por ejemplo, no sé, por un agricultor perfil INDAP, que también es bastante su producción, un porcentaje importante es de subsistencia.
¿Dónde está el límite en el fondo? El límite está en una resolución que te la voy a decir al tiro, que creo que es la 11. Lo que pasa es que acaba la Contraloría de solicitar que la DGA vuelva a modificar esta resolución, pero si no me equivoco es la resolución 1165, consumo humano. A ver, déjame ver si es esta. Es la 1165. No, no, es la 1165. Déjame buscar de la DGA. No, la voy a buscar y te la voy a decir al tiro cuál es porque la tengo acá. Espérame. Anillo. A mí siempre se me olvida la resolución 1655. Esa resolución 1655 te establece justamente el correcto alcance y aplicabilidad del 56 del Código de Aguas. Entonces, se va a modificar ahora, pero hasta ahora tú tienes acá qué es lo que se entiende por subsistencia de la persona humana. Bien, y allí en ella tú tienes qué es el aseo personal, las bebidas, la bebida de animales, consumo humano, que es el agua que se utiliza para beber, cocinar, preparar alimentos, aseo personal y saneamiento, pero también los productos hortofrutícolas para su subsistencia, que es el cultivo de hortalizas y frutas realizadas de manera personal por quien habita y trabaja virtualmente en el campo para autoconsumo, pudiendo obtener ganancias siempre que éstas constituyan un mínimo básico para garantizar la subsistencia de la persona o del grupo familiar. Ese es el límite. Entonces, En el caso de animales, ¿no dice límite o aplica esta subsistencia también en el caso de animales? también líquidos que se beben y utilizan en preparación de alimentos de animales siempre que sean necesarios para la subsistencia de estos y que tengan relación directa con el uso doméstico de subsistencia de la persona o grupo familiar a quienes pertenecen. También está limitado. Sí. Lo que pasa es que dijiste tú que son los cultivos para dar de comer a los animales, pero cuando lo leíste en la primera parte, y perdona, pero la memoria es frágil, me pareció que no señalaste nada. ¿Nada de qué, perdona? Cuando señalaste para el uso de animales, la primera parte que leíste. Después lo voy a buscar en todo caso. Sí, es la letra C. ¿Qué es lo que no señalé? Perdona, es que yo te estoy leyendo la resolución y cómo se acota. Sí, no te preocupes. Te pregunto si en esa letra C explicita, porque dice para que beban los animales. No tenía una extensión, una explicación tan acabada como tenía después para el que se regara para que los animales comieran. No sé si me explico. Sí, te explica. No es para que se riegue para que los animales coman, sino que es la bebida que tú le das a los animales para que para tu subsistencia en definitiva. O sea, si tú tienes esto es la idea que tú tienes una chacra, un huerto, sí, y tienes ciertos animales que tú los utilizas para ti, para tu subsistir, y le das bebida. Está muy acotado. Yo también coincido contigo. Sí, porque Marcela, evidentemente que el animal va a beber, pero si no tiene forraje para comer, la subsistencia de ese animal obviamente va a se comprometida. exactamente. Sí, pero como te vuelvo a señalar, o sea, lo que se quiso aquí era priorizar el uso del agua para consumo humano, o sea, el agua de boca. Entonces, ya se incluye, claro. Si son derivaciones posteriores a lo que yo apuntaba a mi pregunta. Claro, no, si yo te entiendo, Marcelo, o sea, hay un tema ahí, porque yo creo que la agricultura campesina debiese, en cierta forma, tener una protección. No sé si una priorización, pero sí tener una protección. Sí, debiese tener una protección, ¿bien? Pero no quedar priorizada, porque lo único que se quiere priorizar, como te señalo, es el consumo humano. Sí, eso me queda clarísimo, pero la protección que no se considere, más que, no lo estoy cuestionando, me llama la atención, en realidad, claro.
Entendiendo de que es la subsistencia, si tú ves la cantidad de agricultores pequeños versus los grandes, la masa es muchísimo mayor. Entonces, hay que entender que muchísimos de los agricultores son este segmento chiquito, que en el fondo es su subsistencia absoluta. Es subsistencia. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, bueno, y busca esa resolución, pero acuérdate que la van a cambiar, entonces para que estés súper pendiente de eso. Sí, En la vamos a estar 1165. Sí. gracias.